Mi vida ha sido un viaje lleno de altibajos, un camino marcado por el dolor, la superación y finalmente el éxito, pero también por el regreso inesperado de un pasado que creía haber dejado atrás. Esta es mi historia, una que comienza con el rechazo y termina con una decisión que aún no sé cómo tomar. Todo comenzó cuando tenía 6 años, aunque en realidad mi historia se remonta al momento en que nací. Soy el tercer hijo de mis padres biológicos, el más joven y lamentablemente el no planeado. Mis padres ya tenían 2 hijas, y cuando me concibieron, no estaban preparados para otro hijo. No éramos una familia rica, pero mis padres ganaban lo suficiente para mantenernos. Vivíamos en un pequeño pueblo, en una casa ancestral que nos ahorraba muchos gastos. Mis abuelos tenían una granja que cubría parte de nuestras necesidades básicas. Mi padre era conductor de camiones y pasaba largos periodos fuera de casa. Mi madre trabajaba como camarera en un restaurante local. Aunque no éramos ricos, teníamos lo suficiente para vivir decentemente. Sin embargo, desde el momento en que nací, fui una carga para ellos. Mis padres querían una niña, no un niño. Su razón era simple. Querían que usara la ropa descartada de mis hermanas mayores para ahorrar en gastos. Cuando nací como niño, su decepción fue evidente. Me vestían con ropa de niña, me enviaban a la escuela con el uniforme descartado de mis hermanas y me dejaban el pelo largo. Era humillante. Aunque era muy pequeño, recuerdo vívidamente cómo los otros niños se burlaban de mí en la escuela. Si me quejaba, lo único que recibía era un golpe de mi madre. Crecí escuchando palabras duras y abusivas, la mayoría de las cuales no entendía en ese entonces. Pero a medida que crecía, comencé a comprender el significado de esas palabras, y el odio hacia mis padres creció en mí. Mi padre era un poco mejor que mi madre, pero estaba ausente la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en casa, su comportamiento era impredecible. Algunos días era neutral con todos nosotros, y otros días se comportaba tan malvado como mi madre, si no más. Mis hermanas siempre recibían lo mejor de todo, mientras que yo me conformaba con las sobras. Esto me llevó a rebelarme. Empecé a portarme mal, a ser desobediente y a culpar a mis hermanas por mi miseria. Sí, me castigaban por mis acciones, a veces de manera muy severa. A menudo tenía que preparar mi propio desayuno y muchas veces me quedaba sin cenar. Era solo un niño de 6 años, pero ya estaba cargando con un peso emocional que ningún niño debería soportar. Hubo un incidente que marcó un antes y un después en mi vida. Un día, después de ser severamente intimidado en la escuela por vestirme como una niña, llegué a casa y descubrí que mi madre había comprado ropa nueva para mis hermanas. En un arrebato de rabia, tomé unas tijeras y corté toda la ropa en pedazos. Sé que lo que hice estuvo mal, pero en ese momento estaba harto de ser el blanco de las burlas por culpa de mis padres. En lugar de entender mi dolor, mis padres decidieron que yo era un problema que debían eliminar. Me pusieron en adopción. Esperaron un mes, pero no hubo interesados. Durante ese tiempo, constantemente me decían lo inútil que era, que nadie quería tenerme. Escuché a mi madre decir, ojalá hubiera sabido su género. Nunca lo hubiera traído al mundo. Esas palabras me persiguen hasta el día de hoy. Finalmente, mi padre encontró a una pareja en el pueblo vecino que quería adoptar un hijo. Eran Mary y John, una pareja mayor que había estado intentando tener un hijo durante más de una década sin éxito. Aceptaron adoptarme de inmediato. Recuerdo el día en que mi padre les dio la noticia a mi madre y a mis hermanas. Estaban encantadas de deshacerse de mí. Mi padre me dijo, empaca tus cosas. Partiremos mañana por la mañana hacia tu nueva familia. Lloré en voz alta, pero mis lágrimas cayeron en oídos sordos. Al día siguiente, mi padre me llevó al pueblo vecino. No recuerdo exactamente lo que sentí en ese momento, pero no lloré. Tal vez estaba entumecido por el dolor. Mary y John eran una pareja pobre, pero eran cálidos y cariñosos. Vivían en una casa pequeña con una habitación, y habían renovado el almacén para convertirlo en mi cuarto. Nunca había tenido mi propia habitación antes, así que no me quejé. Al principio, desconfiaba de sus intenciones. Venía de un hogar donde el amor era condicional, y no podía creer que alguien me quisiera de verdad. Pero con el tiempo, me di cuenta de que su amor era genuino. Mary y John trabajaban duro en su furgoneta de comida, a veces hasta 16 horas al día. A pesar de su pobreza, hicieron todo lo posible para darme una buena vida. Un año después de mi adopción, me inscribieron en la escuela. Me dediqué por completo a mis estudios, pero también ayudaba en la furgoneta de comida cuando podía. A los 10 años, ya estaba ayudando a John con la caja registradora. Era bueno en matemáticas, y aprendí sobre negocios y contabilidad desde muy temprana edad. Después de la escuela secundaria, quería dedicarme por completo al negocio de Mary y John, pero ellos insistieron en que completara mi educación universitaria. Lo financiaron con sus ahorros, a pesar de que estaban envejeciendo.
y cada vez les resultaba más difícil manejar la furgoneta de comida. Estudié negocios y contabilidad en la universidad, y el día de mi graduación fue el día más feliz de mi vida. Mary y John estaban orgullosos de mí, y aunque invitaron a mis padres biológicos a la ceremonia, no se presentaron. Después de la universidad, quería que Mary y John se jubilaran y dejar que yo me hiciera cargo del negocio, pero tenían otros planes para mí. Habían ahorrado una cantidad considerable de dinero y me la entregaron para que iniciara mi propio negocio. No quería desperdiciar su dinero, así que utilicé mis conocimientos empresariales para arrendar un pequeño restaurante local que estaba luchando con las ventas. Lo renové y lo convertí en un lugar moderno y atractivo para los millennials y la generación Z. Las ventas se dispararon y en 4 años ya tenía 3 cafeterías exitosas en la ciudad. Todo iba bien hasta que, hace un mes, mi padre biológico apareció en uno de mis restaurantes. No lo había visto en casi 2 décadas. Se veía pálido y débil, pero me abrazó como si nada hubiera pasado. Me dijo que estaba orgulloso de mí y que traería a mi madre el fin de semana. No supe cómo reaccionar. Cuando llegó el fin de semana, mis padres biológicos vinieron a la casa de Mary y John. Esperaba que se disculparan por lo que me hicieron, pero en lugar de eso, me dijeron que debería estar agradecido con ellos por haberme dado en adopción a una familia que me crió para ser exitoso. Fue una reunión incómoda y dolorosa. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. Era la primera vez que me llamaba en 20 años. Me pidió $20,000 para pagar deudas que habían acumulado. Mi padre había perdido su trabajo y ella ya no podía trabajar como camarera. No supe qué hacer. Por un lado, los odio por lo que me hicieron. Por otro lado, no puedo evitar sentirme mal por su situación. Ahora me encuentro en una encrucijada. Tengo el dinero para ayudarlos, pero no sé si debo hacerlo. ¿Realmente necesitan ayuda? ¿O solo me están explotando? Mary y John me han aconsejado que los perdone y siga adelante, pero no es fácil. Esta es mi historia. Una historia de rechazo, superación y éxito. Pero también es una historia que aún no ha terminado, porque el pasado ha regresado para recordarme de dónde vine y para desafiar mi capacidad de perdonar. Gracias por todos los comentarios y elogios que recibí después de compartir mi historia. Las reacciones fueron diversas, especialmente en lo que respecta a mi decisión de ayudar a mi madre biológica con $20,000. Después de reflexionar mucho y discutirlo con Mary y John, finalmente decidí dar ese paso. Mary, siempre comprensiva, me apoyó en mi decisión, pero también me advirtió que tuviera cuidado. John, por su parte, me recordó que era mi dinero y que la decisión final era mía. Ambos compartían mi temor. ¿Y si mis padres biológicos estaban tratando de aprovecharse de mis emociones? A pesar de las dudas, decidí hacer esta primera y última apuesta con mi familia biológica. Transferí el dinero a su cuenta y por un momento me sentí bien. Pensé que, tal vez, estaba haciendo lo correcto, ayudando a quienes, a pesar de todo, eran mi familia. Pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que mi temor era más que justificado. Una semana después de enviar el dinero, mi madre me llamó de nuevo. Contesté con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba el resentimiento por todo lo que me hicieron. Por el otro, la esperanza de que, tal vez, esta vez las cosas serían diferentes. Me agradeció por el dinero y luego, casi de pasada, mencionó: «Tus hermanas quieren verte. ¿Cuándo crees que podrías venir?» Esas palabras me hicieron ilusionarme. Por un momento, pensé que mi familia realmente me quería de vuelta. Sé que mis padres me hicieron daño cuando era niño, y los odié por eso, pero nunca odié a mis hermanas. De hecho, siempre las vi como víctimas de las decisiones de nuestros padres. Tal vez, como niño, hice algunas cosas malas hacia ellas, pero al crecer, nunca las culpé. Incluso llegué a pensar que mis padres me dieron en adopción porque eran pobres, no porque fueran malvados. Le dije a mi madre que podríamos reunirnos el próximo domingo y que yo podría conducir hasta su casa, pero ella intervino rápidamente. ¿Por qué no nos encontramos en otro lugar? No le di mucha importancia en ese momento y simplemente acepté. Me envió los detalles del lugar, uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Sin embargo, después de colgar, sentí una incomodidad creciente. ¿Por qué no querían que visitara su casa? Después de tantos años, ¿no sería natural invitarme a casa en lugar de encontrarnos en un restaurante? Pero decidí no pensar demasiado en eso. El domingo llegué al restaurante y ya estaban allí. Mis hermanas corrieron a abrazarme, y por un momento me sentí feliz de verlas después de tantos años. Nos pusimos al día, hablamos de nuestras vidas y, por un instante, todo parecía normal. Pero todo cambió cuando llegó el menú. Mis hermanas y mis padres comenzaron a pedir los platos más caros sin dudarlo. Cuando me preguntaron qué quería, mi padre sonrió y dijo: «Pidan lo más caro. Mi hijo ahora es un gran hombre». Esas palabras me hirieron profundamente. Si Mary y John hubieran dicho algo así, me habría sentido orgulloso,
Pero viniendo de mis padres biológicos, sonó mezquino y cruel. Me senté allí, incómodo, viéndolos devorar la comida mientras saqueaban mi billetera. Sí, también pagué la cuenta. En mi mente pasaron pensamientos salvajes, como desaparecer antes de que llegara la factura, pero sabía que eso habría sido demasiado severo. En ese momento, juré que nunca volvería a caer en su trampa emocional. El resto de la tarde estuve frío y distante, aunque apuesto a que no lo notaron. Al despedirnos, tampoco me invitaron a casa. En cambio, mi hermana mayor preguntó, ¿dónde vamos a cenar ahora? Fingí una sonrisa y respondí, a ningún lado, y me despedí. Al regresar, le conté a Mary sobre lo sucedido. Ella, siempre amable e independiente, se sorprendió al escuchar cómo mi familia había actuado. Me aconsejó que no fuera un tonto de nuevo y que no pensara demasiado en ellos. Concéntrate en tu vida, me dijo. Seguí su consejo. Mis hermanas me llamaron una semana después, pero no les respondí. Mi madre también intentó contactarme, pero ignoré sus llamadas. Han pasado 2 meses desde entonces, y finalmente dejaron de enviarme mensajes o llamar. Creo que captaron la indirecta. No quiero que formen parte de mi vida. Esta experiencia me enseñó una lección valiosa. A veces, el pasado intenta aprovecharse del presente, pero depende de nosotros poner límites. Ayudé a mi familia biológica una vez, pero no permitiré que abusen de mi bondad. Mary y John son mi verdadera familia, y son ellos quienes merecen mi amor y gratitud. Ahora, mi enfoque está en seguir construyendo mi vida, lejos de las sombras del pasado. Y aunque a veces duele recordar, sé que tomé la decisión correcta al alejarme de quienes solo vieron en mí una oportunidad para sacar provecho. Hola a todos. Primero, quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado en mis publicaciones anteriores. Como mencioné la última vez, decidí dejar de responder a mis hermanas y a mis padres biológicos, porque finalmente entendí que su interés en mí no era genuino, sino que solo me buscaban por el dinero. Sin embargo, el pasado tiene una forma peculiar de regresar cuando menos lo esperas. Hace casi 5 meses que corté todo contacto con ellos, pero ayer mi madre biológica me llamó de nuevo. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y, casi sin pensarlo, contesté. No sé por qué lo hice. Tal vez fue un impulso, o quizás una parte de mí todavía esperaba que las cosas fueran diferentes esta vez. La conversación comenzó con una charla superficial. Me preguntó cómo estaba, cómo iba mi trabajo y cómo me sentía, pero su tono sonaba falso, como si estuviera siguiendo un guión. No pude soportarlo por mucho tiempo. Con calma, pero firme, le pregunté, ¿qué quieres? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego respiró hondo y soltó la bomba. Tus hermanas tuvieron que abandonar la universidad porque tu papá no puede pagar sus colegiaturas. Queremos que tú las ayudes a financiar su educación. En ese momento, sentí una ola de furia recorrer mi cuerpo. ¿En serio? Después de todo lo que hicieron, después de abandonarme como si fuera basura, ahora esperaban que yo les resolviera sus problemas económicos. Mi madre, notando mi silencio, intentó calmarme. Son tus hermanas, tu familia. Deberías ayudarlas. Estaba en el trabajo, así que no podía permitirme explotar. Con un tono frío le dije, no voy a discutir esto ahora, y colgué. Esa tarde, mi madre volvió a llamar. Ignoré sus llamadas varias veces, pero el sonido constante del teléfono me estaba molestando. Sabía que ignorarla no era la solución, así que decidí contestar. Esta vez fue directa al grano. Tus hermanas están muy emocionadas por volver a la universidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vas a pagar de una vez o por semestre? Te sugiero que transfieras todo el dinero a mí, y yo me encargaré de pagar la colegiatura. Así no tendrás que complicarte. Ahí estaba, otra vez, intentando manipularme. Respiré profundamente y le dije, espera un momento, no voy a hacer ningún pago. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Claramente, no esperaba que mi respuesta fuera un no. Intentó recuperarse. ¿Qué quieres decir con que no quieres pagar de una vez? Está bien, podemos manejarlo en cuotas. Pero yo ya había tomado mi decisión. Con firmeza repetí, no voy a pagar de ninguna manera. La educación de mis hermanas no es mi responsabilidad, especialmente cuando mis padres me abandonaron y nunca se preocuparon por mí. Incluso ahora, solo están hablando conmigo porque quieren aprovecharse de mi dinero. Mi madre estalló. No olvides que te dimos a luz. Todo lo que eres es gracias a nosotros. Tu papá encontró una buena familia para ti y ahora, cuando es tu momento de recompensarnos, no puedes esquivar tus responsabilidades. Tus hermanas y tus padres son tu responsabilidad y tienes que cuidar de todos nosotros. Sus palabras me hirieron, pero también me dieron claridad. No estaba hablando con alguien que realmente me amara o se preocupara por mí. Estaba hablando con alguien que solo veía en mí una fuente de dinero. Tenía mucho que decir, pero sabía que era como hablarle a una pared. Así que, con calma le dije, sí, le debo mucho a mis padres. Esos son John y Mary. Ellos merecen todo el crédito por mi éxito.
En cuanto a ustedes, no sé quiénes son. Ninguno de mis documentos tiene su nombre, ni tengo ninguna fotografía con ustedes, así que no creo conocerlos. Ella comenzó a lanzarme insultos, pero yo ya había terminado la conversación. Con un tono frío, le dije, número equivocado, señora, y colgué. Ahora, sé que algunos podrían llamarme egoísta, cruel o insensible, pero la verdad es que no estoy dispuesto a derrochar el dinero que tanto me costó ganar en personas que nunca me consideraron parte de su familia. Ellos se deshicieron de mí cuando solo tenía 6 años, y ahora, décadas después, esperan que les resuelva la vida. Y sí, sé que en mis publicaciones anteriores he llamado a John y Mary por sus nombres, en lugar de referirme a ellos como mamá y papá. Pero eso es solo para narrar la historia con claridad. En realidad, ellos son mis verdaderos padres. No de inmediato, pero con el tiempo, cuando me llevaron a la escuela, trabajaron duro para satisfacer mis necesidades y me demostraron un amor incondicional. Me apegué a ellos. Ellos son mi familia. En cuanto a mis padres biológicos, no les llamo nada. Para mí, simplemente no existen. Esta experiencia me ha enseñado una lección valiosa. A veces, decir no es la forma más poderosa de cuidar de uno mismo. Y aunque duele enfrentar la verdad, es necesario para seguir adelante. Hace 5 años, me casé con quien creí que era el amor de mi vida. Ella era mi compañera de aventuras, mi cómplice en todo lo nerd, y la persona con quien compartía mis mayores pasiones, los videojuegos, el anime y la cultura geek. Nos conocimos en una convención, y desde el primer momento supe que era especial. Hablamos durante horas sobre The Legend of Zelda, debatimos teorías de One Piece, y nos reímos de memes de Star Wars. Era como si hubiéramos sido hechos el uno para el otro. Nuestra boda fue un sueño nerd hecho realidad. Animamos a los invitados a disfrazarse, y la pasamos increíble. Sin embargo, con el tiempo, las responsabilidades del trabajo y los costos de las convenciones nos alejaron de esos eventos que tanto amábamos. Aún así, siempre intentábamos mantener viva esa chispa que nos unía. Para nuestro 5º aniversario, decidí hacer algo especial. Ahorré durante meses para sorprenderla con entradas a una de las convenciones de cómics más grandes del país. Era un evento que ambos habíamos soñado con asistir, y ver su cara de emoción cuando le di las entradas fue inolvidable. Estaba ansioso por revivir esos momentos mágicos que nos habían unido desde el principio. El primer día de la convención fue increíble. Nos disfrazamos, yo de Stormtrooper y ella de Princesa Leia. Todo parecía perfecto hasta que una chica, también disfrazada de Leia, comenzó a coquetear conmigo. No me di cuenta en ese momento, pero mi esposa sí. Me llevó a un lado y me dijo que la chica estaba claramente interesada en mí. Le expliqué que no había captado las señales, como siempre me pasaba. Ella se rió, pero noté un dejo de frustración en su voz. Al día siguiente, las cosas tomaron un giro inesperado. En un encuentro de Star Wars, conocimos a un tipo disfrazado de Han Solo. Mi esposa y él comenzaron a hablar animadamente, y aunque al principio no le di importancia, algo en su actitud me hizo sentir incómodo. Intervine para presentarme como su esposo, pero el tipo evitó el contacto visual y se mostró distante. Esa noche, mi esposa se despertó sintiéndose mal y decidió quedarse en la habitación. Yo salí a explorar la convención, pero no podía sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Cuando regresé a la habitación, escuché sonidos que no esperaba, gemidos y risas. Abrí la puerta y la encontré mirándome con una expresión de culpabilidad. No había nadie más en la habitación, pero algo en su mirada me dijo que había pasado algo. Los días siguientes fueron tensos. Mi esposa se distanció. Trabajaba más horas y llegaba a casa exhausta. Intenté acercarme a ella, pero siempre tenía una excusa. Una noche, noté que había apagado las notificaciones de Discord, algo que nunca hacía. Sospechando lo peor, revisé su teléfono. Sí, sé que no estuvo bien, pero la desesperación me llevó a hacerlo. Lo que encontré me destrozó. Había estado hablando con el tipo de la convención. Los mensajes eran explícitos, coqueteos, fotos y planes para encontrarse de nuevo. Incluso hablaban de hacer juegos de roles juntos. Me enfurecí, pero decidí no confrontarla de inmediato. Necesitaba un plan. Investigué al tipo y descubrí que trabajaba cerca de nuestra casa. Decidí que no iba a permitir que esto quedara impune. Le hablé a mi esposa sobre otra convención y le dije que no podría acompañarla. Sus ojos brillaron de emoción y supe que iba a encontrarse con él. El día de la convención, lo seguí en secreto. Llevaba una máscara para ocultar mi rostro, pero los observaba como un halcón. Cuando se acercaron a un actor de voz famoso, vi cómo se besaba. Fue entonces cuando actué. Me quité la máscara y me planté frente a ellos, exponiendo su engaño frente a todos. «Mi esposa es una tramposa. Swing», grité, mostrando los mensajes de Discord como prueba. La gente alrededor nos miró con incredulidad, pero no me importó. Quería que todos supieran la verdad.
Mi esposa intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Llegamos a casa en silencio, recogí mis cosas y me fui a un hotel. Contacté a un abogado y comencé el proceso de divorcio. Ella intentó convencerme de que tuviéramos una relación abierta, pero yo nunca quise eso. La quería a ella, solo a ella. El video de mi confrontación en la convención se volvió viral en las redes sociales. El mundo nerd se enteró de todo, y fue un escándalo enorme. Finalmente, me divorcié y me quedé con la casa, pero decidí venderla. No quería vivir rodeado de recuerdos dolorosos. No sé qué fue de mi esposa después de todo. Escuché rumores de que perdió su trabajo, pero no me importa. Mi búsqueda de amor continúa, pero esta vez sé que merezco a alguien que me valore y me respete. Esta experiencia me enseñó que el amor no es suficiente si no hay respeto y honestidad. Aunque duele, estoy agradecido de haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, sigo adelante, con la esperanza de encontrar a alguien que comparta mis pasiones y, sobre todo, mi integridad. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Hubieras confrontado a tu pareja de la misma manera? ¿O habrías manejado la situación de forma diferente? La traición duele, pero también nos hace más fuertes. Y al final, lo importante es seguir adelante, con la cabeza en alto y el corazón abierto a nuevas posibilidades.